y lineando líneas. Bifurcación de caminos, historias que convergen. Un árbol genealógico. Yo. ¿Cómo construimos nuestra personalidad? Las líneas son caminos, fronteras, lazos, indicaciones, divisiones y uniones. ¿Por qué insistimos en construir lógicas solamente lineales? Muchas veces me siento dividida. Soy así, pero también de otra forma. Soy de aquí, pero también de otros lugares. Soy mexicana, pero tengo ancestros y costumbres extranjeras. Soy bailarina, pero también muchas cosas más. Estoy aquí y al mismo tiempo me gustaría estar en 1000 lugares. En esta obra, las líneas me dividen y me dicen por dónde ir. Las construyo y se borran, se bifurcan, son elásticas, se enredan, se cruzan, se comparten, desaparecen. ¿Cómo construyo mi personalidad? Depende de la gente que me rodea, de los espejos en los que me reflejo. La obra inicia con una pregunta que el público contesta. ¿Qué características o elementos definen a una persona como miembro de una cultura o un país? Recibo las respuestas al azar y estas me permiten construir la obra respondiéndome qué características nos definen como personas, qué elementos nos generan sentido de pertenencia y arraigo. El cine a mano me acompaña, pues cada opinión que recibimos va dejando una marca en nosotros, nos va conformando y señalando caminos. Muchas veces quisiéramos borrar o no darle tanta importancia a estos adjetivos. Sin embargo, seguimos considerándolos importantes a la hora de presentarnos o de describir a alguien. Un comentario interesante que recibí durante un ensayo abierto de I fue: mientras contestaba la pregunta inicial, me decía a mí misma: todo lo que estoy pensando es políticamente incorrecto. Sin embargo, existe y lo pienso. Y sí, esta primera pregunta es una sutil provocación, una invitación a la reflexión. ¿Necesitamos todos estos adjetivos para convivir y para entendernos? Corazones, leyendas, costumbres, idioma, colores, pozole, mole verde, historia común, ancestros, identidad, países, lenguaje, cultura, ser humano, afinidad, rasgos, pasión, nacionalidad, colores, humor, canta y no llores.
se mezclan en una masa amorfa que me da rostro, o más bien una máscara que me cubre y me confunde. Varias preguntas fueron la motivación inicial para crear esta obra. ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿Por qué soy como soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué significa ser mexicana? Al buscar por dónde empezar, me di cuenta que a menudo recurro a vivencias, memorias y anécdotas familiares para explicarme, presentarme y entenderme. Así me surgió la necesidad de construir un árbol genealógico que incluyera actitudes y costumbres heredadas, algunos gestos y diálogos que explicaran no solo a mis ancestros, sino de dónde vienen y por qué yo nací en México. A esto lo llamé un mapa genealógico. Desde el inicio del proceso sabía que quería bailar sobre un mapa e ir tejiendo las historias con cuerdas o resortes. Imaginaba proyecciones en el piso y al descubrir el trabajo de cine a mano de Pío, supe que era justamente lo que necesitaba la obra. Imágenes cambiantes, orgánicas y fluidas que se pudieran tejer con la danza y la música en vivo. Leica Mochan desde hace tiempo me acompaña en mis obras dándole voz y sentido a mis ideas. Chris Van Buren también me ha acompañado en varias, aportando estructura y cohesión a la música. La danza es abstracta y poética. No pude ni quise contar cada detalle de mi historia. Me pareció más importante generar un universo compartido con los espectadores, donde cada quien pudiera construir su propia historia. Después de probar con varios materiales, decidí utilizar líneas de tela elástica para que fueran más visibles, logrando realmente transformar el espacio. En algún momento del proceso, probé atar las líneas a objetos personales y familiares. También probé con telas de diferentes colores y texturas según la personalidad de cada ancestro. Pero poco a poco, la obra se volvió simbólica y todas las ideas se redujeron a líneas blancas y a piedras. Solamente en el cine a mano y en algunos textos permanecieron imágenes muy concretas que permiten seguir la línea de la obra. Él me enseñó a no olvidar. A recordar todos mis hogares. La obra concluye encontrando el arraigo y la libertad. El lazo final que une al público dice: la esencia de la semilla que vuela libre y germina en su destino.
El proceso creativo de la obra, así como cada función, representan para mí un viaje introspectivo. La idea surgió en 2011 al platicarle a una amiga la historia de migración de mi abuelo materno a México. Durante 5 años me dediqué a acumular ideas, elementos, memorias e imágenes sobre mis ancestros, mis memorias y las líneas que llamaban mi atención a mi alrededor. En 2017 lo dediqué a conformar el equipo creativo y rebotar ideas con ellos para construir secciones que pudiéramos probar mediante ensayos abiertos. Tomando en cuenta los sentimientos del público, fuimos armando la estructura y forma final de la obra. La obra sigue creciendo y transformándose. Los juegos de interacción con el público, el carácter vivo de todos los elementos y los espacios para la improvisación permiten que se adapte a diversos espacios y a diversos públicos. Aunque las preguntas iniciales de la obra son muy complejas y las estaré respondiendo durante toda mi vida, el proceso de I y todas sus presentaciones me han ayudado a resolverlas temporalmente. Actualmente sé a dónde pertenezco y a dónde quiero enraizar. Sin embargo, I Lineando Líneas sigue viva y sigue hablando a todo aquel que quiera pensarse amorosamente durante un momento de introspección compartida. Regresar a esa cascada escondida, a encontrar cada barbada perdida. Es lo más conmovedor que he visto los últimos meses. Es una juntada de música, de artes visuales y por supuesto la danza, y lograron hacer una composición realmente conmovedora, emocionante, expresiva, que nos llevó desde la risa, la alegría, la paz, hasta la angustia, ¿no? Que bueno, que es lo que compartimos todos durante toda la vida. No solo es para migrantes, que creo que somos todos en la tierra, sino para todos los que tratamos de sobrevivir día a día con todas las piedras. Y esta obra realmente creo que da para mucho, para reflexión y sobre todo lo que decíamos con una amiga, lo hermoso es que lograron entre todo el equipo hacer una cosa muy amorosa y hacer un lazo literal entre todo el público y toda nuestra historia, y eso pocas veces es visto hoy día.